15 días estaba hablando sobre el servicio, el ministerio de los ángeles, en el sentido de que nos ayuda a conocer cada vez más sobre el reino de nuestro Señor y nuestro Dios, y nos muestra la grandeza. Y veíamos unos ángeles los cuales estaban en adoración. Supimos de los querubines, los serafines, el arcángel. Ellos hacen la voluntad de Dios, son ejecutores de la voluntad de Dios en medio de la tierra, y veíamos cómo eran supremamente poderosos, que tenían mucha fuerza. Es decir, a nivel de relación entre un ángel y un hombre, así como especie, digámoslo así, o como seres creados, pues un ángel, hermano, pues tiene mucho más fuerza y poder que nosotros. Pero nosotros hemos sido comprados y redimidos por Jesucristo, algo que los mismos ángeles no vivencian. Es decir, Satanás no ha sido redimido en ningún momento. Y hoy deseo hablar la segunda parte sobre el ministerio de los ángeles para que concluyamos. Si ustedes se han dado cuenta, les hablé más o menos hace como un mes sobre el cielo, luego les hablé sobre el infierno, luego les hablé sobre los ángeles. ¿Qué creen ustedes que viene entre 8 días? Si estoy trabajando esta relación. Muy bien. Vamos a hablar entonces dentro de 8 días de esos servidores. Y aquí están los servidores de luz. Dentro de 8 días vamos a mirar los que sirven al enemigo, para que usted y yo seamos también, comprendamos y sabios, porque no tenemos guerra contra carne o sangre. Recuerde que hay potestades, gobernadores, principados. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 1 y voy a tratar 3 puntos hoy. Los ángeles como servidores, los ángeles y su relación con el Evangelio, y los ángeles y la adoración. En gran sentido, no pueden ser adorados. Esos 3 puntos nos van a quedar claros en esta noche, pues con la ayuda de nuestro Dios. Los ángeles y la adoración, pero en el sentido que ellos no pueden ser adorados, ¿no? En Lucas capítulo 1, versículo 5 al 12, nos habla de la experiencia de un hombre llamado Zacarías, de la clase de Abdías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ellos eran unos familia sacerdotal de genealogía. Por dicho, venía con ese llamamiento de como tribu de poder servir a Dios, y eso es lo que los levitas hacían en esa época. Y ambos les tocó, digamos, la gran fortuna de que él, Zacarías, pudiese servir entonces en el templo del Señor. Eso al menos ellos lo vivenciaban o colocaban para que el sacerdote viviera al menos una vez en su vida esa experiencia de estar en el lugar santo. Por lo cual entonces a él le tocó en ese sentido entrar entonces al templo, al lugar santísimo. En el versículo 9 nos dice claramente que le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció ¿qué? Un ángel del Señor. No el ángel, sino un ángel. Entonces, cuando ustedes lean la Biblia, para que aprendan a reconocer entonces de quién está hablando. Entonces era un ángel del Señor.
puesto de pie a la derecha del altar del incienso. ¿Y qué sucedió? Pues este hombre quedó turbado, ¿qué es esto? Y grandemente sobrecogido en temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se van a regocijar en el nacimiento de Juan. Porque será grande delante de Dios, no va a beber vino y será lleno del Espíritu Santo desde el mismo vientre. Y hará que muchos de los hijos se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el poder de Elías y para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un camino bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: ¿quién? ¿Quién está hablando? Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado ¿a qué? A hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora vas a quedar mudo y no podrás hablar porque no creíste en mis palabras. Y por allá en el versículo 63, cuando llega el momento de ponerle el nombre al niño, él entonces dice: es Juan. Y aquí usted y yo podemos observar, queridos hermanos, una experiencia que marcó al pueblo en ese momento, en ese día. Porque cuando entraba el sacerdote al lugar santísimo a ofrecer incienso, el cual se colocaba en una mesa, en un incensario que quedaba justo luego, aquí estaba el velo y el lugar santísimo. Es decir, para que esa ofrenda de olor fragante, agradable, en oración, porque el sacerdote entraba, oraba, llegase al lugar santísimo. Listo, estamos en esa época, por eso Jesús rompe el velo desde arriba hacia abajo para que podamos entrar nosotros ya al lugar santísimo. Es decir, la obra de Jesús es tan maravillosa. Y claro, el pueblo quedaba atónito cuando veían que una persona no salía, porque si se demoraba, entonces era como que el Señor no le agradó la oración. Y si salía rápido, entonces sabía cómo pasa en el pueblo. Bueno, como que fue agradable la oración, entonces, que usted hizo delante de Dios. Por eso en el versículo 11 dice que el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Y cuando él salió, no podía hablar, y comprendieron que había visto en visión en el santuario y les hablaba por señas. Y luego de cumplido sus ministerios, que era más o menos de una semana, volvían otra vez entonces a su tierra. En ese sentido, queridos hermanos, nosotros podemos observar que ver ángeles no era un aspecto como tan cotidiano, porque este mismo sacerdote se sobrecogió, se asustó. Entonces eso me entrega un poquito de paz, hermano, porque pues no, algunos tienen el don, otros ni las plumas, pero bueno, ahí le vamos. Entonces, no era que, ay, veo ángeles por todo lado y aquí me apareció un ángel. No, era cuando ellos iban a realizar una tarea de la voluntad de Dios y se revelaban de esa manera, queridos hermanos. Ahora, ese ángel se identifica y dice: yo soy Gabriel. Ahora, hay dos nombres que se identifican en los ángeles en la Biblia. ¿Cuál es el otro? Miguel, que es el arcángel, y Gabriel. Por eso es que también hay un gran debate en que también hay una línea que dice que también Gabriel debe ser un arcángel por también haber revelado su nombre. Entonces ahí hay un tira y encoge de posiciones, digamos, sobre la lectura en ese aspecto. Ahora, el papel de Gabriel, ¿cuál era? Dar el mensaje. Ese era el papel de él, dar un mensaje. Y el mensaje es de lo que Dios ¿qué? Había ordenado. Le dice a él: su hijo se va a llamar Juan.
Y cuando alguien pone un nombre a algo o a alguien, entonces ese quien lo puso tiene autoridad sobre ello. ¿Listo? Por eso es que cuando él dice que sea Juan, le dice, pero usted no ha tenido ninguno que se llame Juan en la familia, y es cuando él recobra otra vez la voz y dice, póngale nombre Juan. Ahora, ¿qué estaba aquí diciendo el Señor a través de su mensajero? Que el Señor iba a tener una plena autoridad sobre Juan. Ese fue el mensaje que le dijo. También le dijo, este niño debe tener este orden de comportamiento. ¿Cómo qué? No beberá vino ni sidra. Tienen que cuidarlo. ¿Cómo lo van a criar? Le están dando la orden. Le estaban dando la orden también que este iba a ser de pequeño escogido por Dios. Aún le dan a él el sentido de el propósito de su llamado, y era ¿cuál? Hacer volver a la prudencia a la gente, la relación entre los hijos y los padres. En todo sentido era que preparar a un pueblo dispuesto porque el Señor iba a venir. Y de forma especial, como esta era una orden dada por Dios, por eso cuando él no cree, Dios le había dado la autoridad, y él dice, por lo cual usted va a quedar mudo porque no ha creído. Si yo le dijese o le preguntara a usted, queridos hermanos, ¿habló el ángel de que arrepiéntase? ¿Le habló, usted está en pecado? ¿Qué hizo el ángel entonces? ¿Cómo? Dio las buenas noticias, ¿eh? Habló sobre unas buenas nuevas que tenemos. Es decir, hay unas buenas nuevas que está haciendo Dios. Va a enviar a alguien para preparar un camino porque ¿quién viene? Jesús, viene el Señor. Entonces, vamos encontrando cuál es la función que tienen entonces los ángeles. Ellos son mensajeros, pero un ángel no le va a predicar, no va a predicar el evangelio. ¿Cómo así? Ahorita más tarde lo tocamos. Vamos más adelante. En el versículo 26, vuelve otra vez y se aparece el ángel. Versículo 28. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Ella le vio y ¿qué pasó también? Se turba, ¿cierto? Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Cómo será esto? Luego él responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te va a cubrir. Y sabemos que entonces el Señor es engendrado, en el sentido que encarna allí. Y vemos otra vez, el ángel le habló a ella de arrepentimiento. ¿Qué le dijo? Eso anunció sobre la venida del Señor. Entonces ellos son que mensajeros de la voluntad de Dios en medio de estos tiempos. En pocas
palabras, queridos hermanos, si usted lo va a volver a ver cuando lea a Daniel, mire cómo se revela allí el ángel a él, lo mismo, son las buenas noticias, es decir, lo que Dios va a hacer. Pero el evangelio, la proclamación del evangelio, es un privilegio que Dios le ha permitido a sus hijos que se han convertido. Entonces, si usted tiene un sueño donde un ángel le dice, Olma, arrepiéntase, usted esto y lo otro, usted tiene que discernir entonces, estos fueron los frijoles. Los ángeles nos dan a conocer la voluntad de Dios. Por eso cuando Jesús nuestro Señor nace, ellos alabaron, cantaron, que dijeron, Hosana en las alturas, ¿cierto? Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Hoy les ha nacido ese príncipe de paz en medio. Es decir, ellos anunciaban las buenas nuevas. Por eso el evangelio o predicar el evangelio son cosas que ellos anhelan ver, dice la Biblia. Ahora, hermanos, hay cosas que se nos escapan de nuestro entendimiento. Algunos autores comentan que posiblemente es porque ellos han vivido en santidad delante de Dios, ellos no saben qué es ser redimidos, como lo somos tú y yo, y podemos comprender el pecado sobre otro. Y podemos nosotros entonces predicar el evangelio. En pocas palabras, queridos hermanos, un ángel no entiende qué es estar perdido. Digamos, los ángeles buenos, ¿no? Los ángeles malos sí lo saben. Solo el hombre puede hablarle al hombre sobre la experiencia de la salvación, porque estos ángeles nunca han perdido la comunión con Dios. Nunca. Por eso el mismo Judas habla de aquellos que toman las cosas a la ligera, diciendo ni los ángeles que se presentan delante de Dios. Llaman y Satanás te piso con la chancleta mía. No, hermanos, ni el mismo ángel que dijo, Jehová te reprenda. Está el mismo ángel, hermano. Por lo cual es necesario que entendamos parte de esa realidad, de ese ejército divino que Dios nos ha entregado para el servicio de la iglesia, servicio del pueblo. Es decir, ellos están para ayudar a la iglesia, a los hijos de Dios, y no para recibir órdenes de parte mía, que es lo que hace la nueva era. Conéctese con su ángel. Hable con su ángel. Pues sí, usted va a hablar con un ángel. Usted se va a conectar con un ángel, pero no es un ángel de luz. Usted se va a conectar con un demonio que le va a hacer creer que es un ángel, pero es un demonio. Porque ellos no están, queridos hermanos, para hacer la voluntad nuestra, sino la voluntad de Dios. Ahora, hermanos, no hay ángel que pueda ser entonces un evangelista. No hay un ángel que pueda pastorear una iglesia, pero sí cuidan de la obra de Dios en medio de la tierra. Un ángel no puede aconsejar, ni un ángel puede ser hijo de Jesús, ni copartícipe de su naturaleza divina, ni coheredero de nuestro Señor Jesucristo en el reino. Es decir, nosotros podemos tener unos privilegios y experimentar unos privilegios que aún, hermanos, los mismos ángeles no vivencian.
¿Usted no le parece eso sorprendente? Eso es maravilloso. Por eso, Primera de Pedro 1:12 dice así. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os anunciamos, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es decir, los ángeles, eso es 1:12. Los ángeles mismos, hermanos, ven cómo el Evangelio es predicado. Ahora, cuando usted lee todo esto de Pedro, él está hablando de los profetas del Antiguo Testamento que vieron cosas maravillosas, pero la predicación de esa revelación, de ese rescate, del ser nosotros rescatados, hermanos, del pecado a salvación, son cosas que ellos anhelan ver. Por eso, usted y yo tenemos un llamado precioso y hermoso de proclamar el Evangelio a los que están a nuestro alrededor. Ahora, miremos bien esas funciones de ellos. Váyase a Hechos, capítulo 8. En Hechos se mueve bastante el ministerio de los ángeles. Hechos, capítulo 8. Y, perdón, ya estaba yo asustado que no lo encontraba. ¿Dónde es que está Felipe? Qué pena con ustedes. 26. 8:26. Gracias. ¿Y qué dice la palabra? Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para ¿qué? Adorar. Y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno me enseñase y a lo último es bautizado? Ahora, ¿qué quiero rescatar en este aspecto? ¿Quién fue el que estaba, entre comillas, preocupado porque había un eunuco por allá que necesitaba escuchar el Evangelio? Cierto, el Señor y utilizó a ese mensajero. Cierto, el ángel hizo parte de... ¿Por qué el ángel no se le paró y dijo, salió así todo resplandeciente? Venga en un eunuco, yo le predico. No, porque es una obra que Dios ha entregado ¿a quién? A los hijos. Entonces, ¿qué hizo el ángel? Él está preocupado, están sirviendo a que la iglesia se extiende. Si me hago entender, ellos van a estar sirviendo a la obra de Dios. No sabemos si fue que Dios lo puso a ese lado, dijo, vaya para allá. Pero lo único que entendemos claramente fue que le dijo a Felipe, vaya y muévase. Que hay alguien que requiere escuchar el Evangelio, una obra de salvación. Entonces, ¿aquí a quién movió? Al cristiano. ¿Para que recibiera a quién? A Jesucristo. Mire que, observen lo que yo les dije. ¿Predicó? No.
Ahora, si usted y yo nos vamos a donde se encuentra Cornelio, que es el capítulo 10, pase unos poquitos más adelante, ahí está entonces lo siguiente, dice así: este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que ¿quién? Un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y él dijo: tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Y qué estaba entonces allí haciendo? Que llegase entonces a este hombre el evangelio de la salvación. Ahora, antes había tocado a un hombre que conocía de Dios. Ahora, ¿quién está tocando? A un hombre que estaba buscando de Dios, pero no había recibido al Señor Jesucristo. Entonces también fue usado aquí, fue de manera diferente. Entonces, como podemos ver, ellos están de esa forma trabajando en la obra del reino para que se extienda cada día más, hermanos. Así como el enemigo trabaja por destruir, el ejército de Dios está ayudando, apoyando a los siervos de nuestro Señor Jesucristo, que somos tú y yo, en la extensión del evangelio. ¿Ok? Y hermanos, también nosotros podemos observar que ellos responden, o Dios los utiliza para responder a las oraciones de Él. Pase al capítulo 12 y usted lee claramente que Pedro estaba en la cárcel, así está el título. En el versículo 7 dice: y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate tus sandalias, y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y ellos salen de la cárcel, y cuando llegan a la puerta, comienzan a tocar, versículo 12, y dice que llegó a la casa de María, madre de Juan, el que tenía por el sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos dijeron: estás loca, pero ella aseguraba que era así. Entonces ellos decían: ¿es qué? Es su ángel. Es su ángel, es decir, es un ángel de Dios. Ellos estaban también, digamos, como sobrecogidos. Como pueden observar allí, el mismo ángel, entonces, Dios los utiliza ¿para qué? Para dar respuestas ¿a qué? A las oraciones del pueblo de Dios. También, queridos hermanos, ayudan en el momento de que estamos pasando por momentos difíciles y duros. Vamos a Hechos 27. En el Hechos 27, recordemos que allí estaba sobre el naufragio de Pablo. Y ellos estaban acosados por una tempestad, y era tan dura esa tempestad que fueron días que no vieron el sol en el mar mismo. Imagínense que es como el símbolo donde el sol uno lo ve fácil. En el versículo 23 dice así: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el Señor. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo,
Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Entonces, hermanos, vemos cómo en todo momento están sirviendo, en los momentos de sufrimiento también está ahí, en los momentos de batalla pues también hay ejército. Es decir, ellos han sido dispuestos por nuestro Señor Dios para servir en la obra de la iglesia, que es ¿cuál? La predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la salvación entonces de las almas. Aún ellos están presentes en la muerte y el mismo Jesús nos narra cuando hace entonces nos cuenta la historia del el rico y Lázaro, el cual entonces los dos fueron llevados al cielo y nos cuenta que estaban unos ángeles en el momento que Lázaro moría. Entonces, hermanos, nos queda en ese aspecto claro de que ellos sirven a la obra de nuestro Señor y nuestro Salvador. Ellos sirven a la obra. Ellos no son nuestros sirvientes. Para nada. Y cuidado cuando les llegue a ustedes, hermanos, esas doctrinas raras, donde ya se le ora a tal ángel, encomiéndese al ángel tal, el ángel de la guarda, compañía, no me desampares ni de noche ni de día, pero ellos siguen siendo seres creados. Ahora, entonces vimos que ellos nos sirven, son mensajeros que dan las buenas noticias, pero no predican. Ellos anuncian lo que Dios está haciendo. Ellos van a seguir anunciando porque cuando se cumpla lo de las trompetas y todo ello, ellos son anunciadores. Ellos van a seguir haciendo la obra. Y a la iglesia ellos van a trabajar fuertemente para poder entonces que el evangelio siga, hermanos, creciendo y desarrollando. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Nosotros debemos creer, hermanos, en la buena voluntad de Dios en nuestras vidas. Ahora no es que vamos a depender de los ángeles en ningún momento, pero Dios utiliza ángeles también para ayudar y servir a la iglesia, hermanos. ¿Cómo, amada? Para hacer la perfecta voluntad, para guiar, para anunciar las cosas. Sí. Yo les contaba a ustedes el testimonio cuando el terremoto, hermanos. Terremotos, Natica y yo salimos ilesos y fue un testimonio. Para mí fue un ángel que nos habló, me habló y me dijo por dónde salir. Y yo escuché una voz audible y la escuché por ese lado, estaba por aquí, pero yo no vi ni una plumita, pero sí escucho. Y escuché la voz que me dijo claramente, pasa por acá, pasa pegado a este lugar. Y justo cuando pasamos, se cayeron los ladrillos del cuarto y tercer piso y nos salvamos de ser tocados como por 20 centímetros. Dios nos cuida, Dios tiene su ejército ayudándonos en eso. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 14. Mire lo que dice entonces la palabra. Dice así, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Es decir, él está hablando aquí de los ángeles. Si usted lee el 13, dice, ¿a cuál de los ángeles Dios dijo jamás? Bueno, ahorita vamos a profundizar en eso. Pero entonces, ¿cuál era el sentido? Los ángeles entonces son ¿qué? Espíritus que ministran, que sirven ¿a quién? A esos herederos, en favor de los herederos, ¿no?
No es que el Señor nos dice, dan usted, ángel tal, tiene que servirle a ese. No, no, ellos no son esclavos. No, ellos sirven al Señor en pro de aquellos en el cual nuestro Señor Jesucristo ha pagado a precio de sangre. Por lo cual, hermanos, ya contándole a ustedes que eran unos con resplandor, que adoraban, que tenían alas, 6 alas, y pues uno dirá, y que uno fue tan poderoso que un solo ángel acabó con 150,000 de un ejército contrario. Pues en la carne, hermanos, uno tiende a adorar. Es decir, en la carne uno tiende a adorar. Es más, queridos hermanos, las religiones orientales aceptan la adoración a los ángeles. Ellos aceptan la adoración a los ángeles. Aún la Iglesia Católica también lo acepta. Y a los santos como hombres que han sido santificados. Y eso es contrario a la misma palabra de Dios, porque la Biblia dice, no te harás y no adorarás a dioses ajenos, ¿cierto? Delante de mí. Es más, es ilógico que uno adore la creación. La misma palabra nos lo dice en Romanos capítulo 1. Y aún el mismo Juan, cuando vio a este ángel que era tremendo, el hombre, mejor dicho, se postró a adorarlo y a, mejor dicho, exaltarlo y bendecirlo. Y eso se encuentra en Apocalipsis 19. Y él dice, yo me postré a los pies para adorar al ángel. Y me dijo el ángel, mira, no lo hagas, que yo soy consiervo tuyo. Es decir, yo soy creado, estoy para lo mismo, para servir a Dios. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, le decía él. Aún lo que nosotros te estamos revelando, te estamos mostrando realmente el sentido, la raíz de todo esto, lo que vale la pena es ¿quién? Jesús. Adora a Jesús, el mismo ángel. Entonces, para dejar esto claramente visto, hermanos, hay 2 libros que tratan muy bien este tema, que es Colosenses y el libro de Hebreos. Ahora, vamos a mirar nosotros en Hebreos, entonces, ¿por qué no se debe adorar a los ángeles? Que en cierta manera ahí están los arrianos, que son los testigos de Jehová y que son los mormones. Es decir, para ellos Jesús es un ser creado. Por eso usted debe tener cuidado, porque los testigos de Jehová le van a decir a usted, Jesús es el Hijo de Dios. Ellos van a decirle, sí, es el Hijo de Dios, nosotros creemos en Jesús, pero en ningún momento ellos van a decir, Él es Dios, al mismo nivel que el Padre, no lo van a decir. Porque ellos se van a pegar del texto donde dice que Él fue el primogénito de toda la creación. Es decir, mire, fue lo primero que creó. Pero la Biblia luego dice claramente que Él creó todas las cosas. Entonces, ¿cómo es eso? Ahí queda como el gran vacío. Entonces ellos no van a reconocer a Jesús como Dios mismo, sino lo reconoce como un ángel. Y hay una fuerte corriente que lo determina como el mismo ángel Miguel, porque como la Biblia dice, el príncipe de tu pueblo, es decir, Miguel está para el cuidado del pueblo de Israel. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces Hebreos nos deja esto claramente determinado. Mira lo que dice el versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, Hebreos 1, versículo 1, ¿qué dije yo? Sí, capítulo 1, versículo 1 y 2. No usted, o fue un ángel ahí que apareció y hermanas, me dejaron sobrecogido.
Dice así: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿quién? El universo. Entonces, ¿quién nos está mostrando de Jesús? Eso, es el creador. Creó él todo. Y aún mismo es el que, el heredero de todo. Es decir, él es, en pocas palabras, el dueño de todo lo que es del Padre mismo. Es decir, entonces, ¿en qué posición se encuentra Jesús? ¿Ah? En una posición de señorío igual que del Padre. Ahora sabemos que hay un orden, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero lo que está tratándonos de decir es que Él es el todo heredero, no hay nadie como Él. El Cristo mismo, sigue diciendo versículo 3, ese es el resplandor de su gloria. En pocas palabras, ¿qué está diciendo? Cristo es ¿qué? La gloria de Dios mismo. Entonces, ¿cómo va a ser creado? ¿Estamos entendiendo? Ojo, porque todo esto lo habla Hebreos para después meterse a darnos una diferenciación con los ángeles. ¿Y la qué? La imagen misma de su sustancia, de su mismo ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Y dónde está? Sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles, ¿en qué momento? Cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ojo, aquí entonces ellos se van a pegar. Ah, ¿sí vio? Entonces, como él hizo bien el trabajo en la tierra, entonces Dios lo puso más arriba que los ángeles. ¿Así no dice? Pero eso es una mala interpretación. Por eso es que si usted y yo no estudiamos la palabra, viene una persona de ese, al último vamos a no creer en Jesús como realmente, como Dios, mi Señor y mi Dios. Vean, ¿qué significaba esto? Que no por el ministerio que él había realizado en la tierra fue que se ganó estar en ese nivel, porque recuerde que él se despojó a sí mismo, ¿cierto? Siendo Dios para tomar la forma de ¿qué? De hombre. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando de ese Jesús que al tomar la forma de carne, entonces, digamos, como hombre, estaba por debajo, digamos así, en su humanidad de los ángeles, lo que está tratando de decir. Pero cuando Él vuelve resucitado, victorioso, recobra la gloria que siempre ha tenido como el Hijo de Dios victorioso. Amén. ¿Entendemos ello? Entonces, por favor, por eso es importante aprender a veces doctrina, hermanos. Yo estoy con unas ganas de sentarme a hablar con los testigos de Jehová. Yo me le voy a dedicar un buen tiempito a visitar a todos esos que se sientan ahí. Y ven, como siempre al último me mandan para donde un señor y se ponen bravos. Ya me ha pasado varias veces con él. Pero hay que hablarles. Hay que hablarles. Entonces, seguimos. Y heredó, versículo 23. ¿Y heredó qué? Más excelente nombre que quién. Versículo, voy en el 4, ¿no? 1:4, Hebreos 1:4. ¿Qué dice la palabra? ¿Heredó más excelente qué? Nombre. ¿Y de qué ellos está hablando? De los ángeles. ¿Sí? Como aquí Hebreo nos está aclarando muchas cosas. En gran sentido,
nos estaba dando a nosotros a comprender de que Él tenía un nombre que era sobre todos los nombres. Ahora, hay dos nombres en la Biblia muy especiales para nuestro... Ay, ya lo dije. Ay, dice porque para no soplar. Quiero tenerlos así. Mira el primero, versículo 5, que dice ay. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Entonces dice, miren, ¿sí yo? Que fue engendrado. No. Está hablando aquí en ese hecho no de ser creado, sino que está hablando él sobre qué? Sobre esa encarnación. ¿Listo? Y otra vez, yo seré a él padre y él será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórele todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace de sus ángeles espíritus y ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice que, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la verdad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son entonces ellos espíritus ministradores enviados por Dios? Entonces, aquí ellos van a decir, pero mire que estamos hablando del primogénito. Pero recuerde cómo lo llama Juan. Y vimos, ¿el qué? El verbo, pero él dice con respecto a primogénito, hay otra palabra que él utiliza, el unigénito, el único hijo de Dios. Y primogénito aquí era aquel que era heredero de todas las cosas, es decir, el dueño. En ese es el sentido que está hablando. Por eso a ustedes, cuando les lleguen estas personas a hablarle a usted que Jesucristo es un ángel, que es el ángel Miguel y tal cosa, usted no puede creer en eso, porque entonces Dios está sometiendo a estas personas a idolatría. Porque la palabra dice claramente, no te harás dioses ajenos, no le adorarás ni le servirás. Entonces, ¿cómo Él ordena en cierta medida, en el versículo 6, a los ángeles que lo adoren? Si Dios se enfada que nosotros adoremos la creación. Entonces, si Jesús fue creado, entonces ¿cómo Dios le da la orden a los ángeles que adoren a Jesús? Más claro todavía, ¿cierto? Mucho más claro. Entonces, Jesús recibe la autoridad de nuestro Dios y se sienta entonces a la diestra. Queridos hermanos, Hebreo nos ayuda a disipar a veces esa lucha que nosotros vivimos, sobre todo cuando hermanos son personas que dicen que un ángel lo convirtió. Hay que tener bastante cuidado. Es que yo soy cristiano porque un ángel vino y me habló y me dijo que me arrepiento. No, si usted a un ángel se le aparece, hermano, porque no puede decir que no suceda. Un ángel va a hacerle a usted comprender las buenas noticias, un mensaje de Dios, pero es a usted y a mí
los que nos ha dado el poder del Evangelio, hermanos. Somos nosotros. Ellos van a cuidar, van a guardar. Y hay mucho testimonio, bastantes testimonios de gente, por ejemplo, en la guerra. Yo les contaba a ustedes de un hombre que quisieron matarlo, a unos cristianos. Y cuando iban a salir a matarlo, este hombre venía con un ejército. Los malvados le dijeron al otro día, venga, ¿y usted qué hacía con todo ese ejército? Que no, sí, nosotros lo vimos pasar anoche con un resto de gente. No, sí, no, yo iba solo. Él no los vio, pero Dios sí se encargó que los enemigos vieran que habían unos ángeles que estaban cuidando a estos hombres. Y vamos a ver ángeles, hermano, como dijo una vez un predicador, de sombrero y ruana. Dios puede utilizarlos, pero ¿para qué? Queridos hermanos, para exaltar, para que hagamos la voluntad. Él viene y nos anuncia, vean, ha venido el Salvador. Vean, paz, hay paz para los hombres de buena voluntad. Nos anuncian ellos, pero usted y yo son los que debemos predicar sobre el arrepentimiento. Porque usted y yo hemos sido redimidos, nosotros entendemos. Tenemos en ese espacio ese privilegio que Dios nos ha entregado. Hay cosas, hermanos, que se nos escapan de la comprensión, de la sabiduría de nuestro Dios. Porque diríamos, no, donde desaparezcan 50 ángeles brillando, la gente se arrepiente. No, porque muchos pedirán señales y no cambiarán sus vidas. El arrepentimiento es necesario. Amén. A diario. Entonces, espero que les haya quedado claro, mis hermanos, de que tenemos que depender de Dios. Jesús es lo máximo. Aquellos que adoran los ángeles, hermanos, están adorando una creación, no al Creador. Totalmente. Adora a Dios, dijo el ángel a Juan. Adora a Dios. Adóralo a Él. Adoremos a Dios. Satanás se quiso robar también la adoración. Sí. Te daré todo esto si postrado me adorases. Y Satanás es un ángel. ¿Qué dijo el Señor? Solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, hermanos, bendito sea Dios. Usted por eso entiende que a veces Dios no nos da la capacidad de ver tantas cosas del mundo espiritual, porque considero que nos volveríamos más idólatras. Por eso Él lo hace de una forma que nuestros ojos estén enfocados en Él. De una manera invisible para nosotros, pero tangible en este reino, Él se está moviendo. Vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias. Porque como hijos somos tan privilegiados. Porque no solamente, Señor, tenemos la gran certeza de tu buena voluntad y tu buen amor para con nosotros. No solamente, Padre, tenemos tu presencia en medio de nuestras vidas. Que, Padre, alrededor nuestro, un ejército, Señor, tuyo se mueve conforme a tu voluntad para cuidar, Señor, de que el Evangelio siga adelante, de proteger, Señor, a tu iglesia,
de levantar, Señor, nuestras vidas para que te podamos, Señor, servir, adorar, exaltar y glorificar. Señor Jesús, nada es comparable a ti. Tú eres el Hijo de Dios. Nosotros somos hijos por Jesucristo nuestro Señor, porque en Él hemos sido adoptados, en el amado. Y Señor, tenemos un privilegio tan maravilloso. No tenemos, Señor, es la fuerza ni el poder que tienen tus ángeles, pero tenemos, Señor, el privilegio de ser llamados tus hijos, coherederos del reino. Y Señor, el privilegio de hablar, Señor, a otros sobre las buenas nuevas. Gracias, Señor, por enseñarnos doctrina, por enseñarnos la palabra, porque en esos tiempos, Padre, donde se mueve tanto la nueva era, tanto, Señor, movimientos como los mormones, como los testigos de Jehová, como los mismos unitarios, Señor, los cuales, Señor, no reconocen ni diferencian al Padre, al Hijo ni al Espíritu Santo. Guarda nuestro corazón, Señor, de no torcernos, que andemos siempre en la verdad, Señor. Y que reconozcamos, Señor, que el único que es digno de gloria, de honra y de poder, Señor, es aquel que está en el trono y el que está a su diestra, Señor. Oh Señor, te alabamos y te bendecimos, porque tú eres quien venció. Tú eres el Cordero como inmolado, dice la palabra, pero que está vivo. Señor, también te pedimos perdón cuando en nuestra vida de ignorancia se adoró, Señor, a ángeles, se oró, Señor, a ellos. Perdona, Señor, cuando aún de niño nos enseñaban cosas que eran contrarias a la palabra, Señor. Tú eres nuestro guardador, así dice la palabra, Señor. Tú eres el que no se duerme. Tú eres el eterno. Tú eres el que no cambia. Tu trono es por siempre, mi Señor. Por lo cual, Señor, te suplicamos, perdona, Señor, esos años de ignorancia y cancela, Padre, todas aquellas cosas, Señor, que en mentiras y en engaños, Señor, posiblemente se vivenciaron. Y que seamos, Señor, unos adoradores de ti. Y esto nos muestra, Señor, la grandeza de tu reino, lo inmenso, lo inalcanzable para nuestra comprensión, Señor. Gracias, Señor, porque cuántas veces tú no has utilizado a estos ministradores para guardar la iglesia, para guardar nuestras vidas, para protegernos en tantos momentos. Ni siquiera, como dice tu palabra, muchos hospedarán ángeles sin darse cuenta que estuvieron allí. Tú eres santo, tú eres poderoso, tú eres misericordioso y tú eres bondadoso. Bueno, hermanos, me acuerdo de un pastor, amigo nuestro, y el hombre nos comentaba una vez recibimos en la casa a un hombre. No sabíamos quién era ni lo conocimos. Y él estuvo con nosotros y estuvimos comiendo. Nos pareció alguien supremamente especial. Y este hombre, este pastor nos decía, y dijo, hermanos, oremos en este momento. Y ellos se miraban y le preguntaron por qué. Y este hombre le dijo, acaba de suceder un accidente en la línea. Y ellos pues miraban, ¿no? Pues uno... Y sí, justo en esos momentos fue cuando se vino un bus en la línea y hubo un gran accidente. Y oraron. Después al último él dijo, voy a irme, voy a orar por ustedes. Dijo, bueno, y oró para que ellos pudieran tener un bebé. Ellos llevan muchos años sin tener un bebé.
y buscando el bebé, ¿no? Y después de esto, ella queda embarazada. Ahora, ¿era el poder del ángel? No, era la voluntad de Dios que estaba revelándose a ellos. Era Dios que había enviado a un siervo. No puedo, posiblemente fue un pastor. Pero yo decía, nunca más volvimos a ver a ese hombre. Jamás. Pero nosotros vivenciamos esa experiencia. Hermanos, no sabemos cómo Dios en su bendita voluntad se mueve, se revela. Ahora le digo, tienes que aprender una velita a un ángel, hermano, porque sabe que eso no está bien. Pero sí, lo importante es que el reino de nuestro Señor es inmensamente grande y poderoso. Y son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Son más. Somos más los que adoramos y creemos en el Señor de señores. Y eso se fue. Yo les estaba diciendo a usted el nombre del Señor, ¿cierto? Les dije uno nomás. ¿Cuál era el nombre excelso de él? Hijo. ¿Y cuál es el otro nombre excelso? Está en Filipenses, en el cual, cuando dice que fue obediente hasta la cruz, le dio un nombre sobre todo el nombre. Y toda, ¿qué? Rodilla se doblará y confesará. Ahorita, ¿cuál es ese otro nombre o título? ¿Cuál es? Que significa Kyrios, que en el Antiguo Testamento es Adonai. Dios con nosotros, nuestro Señor. Por eso, hermanos, adoremos al capitán del ejército de los cielos. Amén. Vamos a adorarle. Aleluya. Señor, permítenos adorarte en esta noche. Aleluya. Que hoy, Señor, nuestras voces se unan, Señor, a ese cántico de tus ángeles, Señor, también, y que la creación entera te adoremos. Aleluya. Santo, amén. Tú eres